Hola, saludos. Estamos de nuevo por acá para seguir comentando acerca de la preciosa palabra de Dios y sobre todo el tema escatológico, es decir, el tema relacionado con el final de los tiempos. Nos proponemos en esta ocasión complementar un poco la enseñanza que dimos recientemente, la cual usted podrá encontrar en un enlace que estará en la parte superior, y complementarla en el sentido porque creemos que quizás la primera le quedó faltando esto que vamos a añadir ahora. Ha surgido una pregunta pero muy interesante con relación a esto, que creo que requiere ser analizada. Nosotros en nuestro primer video exponíamos que la iglesia tiene necesariamente que estar acá en la tierra en los días de la gran tribulación, pero no exclusivamente la iglesia que esté viva en ese momento, sino la iglesia en general, toda la iglesia, es decir, los muertos desde Constantino hasta el momento en que se produzcan los eventos y acontecimientos finales. Toda esa iglesia deberá resucitar y estar viva para pasar el tiempo de la gran tribulación acá en la tierra. Y decimos esto basados en el hecho de que hay unas extraordinarias promesas que son dadas a la iglesia que haya logrado vencer a la bestia, que no se haya dejado marcar, ni poner el sello, ni el nombre, ni el número, ni nada de esto en su mano o en su frente. Hay unas promesas, por ejemplo, dice que sobre ellos será extendido el tabernáculo de Dios, es decir, la habitación de Dios será extendida sobre ellos. Esto quiere decir que se ampliará el lugar para poder recibir a los santos que logren esta victoria. Otra promesa es que dice que los santos que logren vencer el tiempo de la gran tribulación estarán delante de Dios sirviéndole de día y de noche. Y una tercera promesa, y más que todo un requisito, una exigencia, es que los santos deberán estar delante del mar de cristal y cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero para que sean liberadas las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos que los santos no estarán aquí en la tierra para el momento de la ira de Dios. Ellos serán levantados antes de ese momento, y dice Isaías que serán guardados en los aposentos, en sus aposentos, mientras pasa la indignación de Dios, mientras pasa la ira de Dios, estarán guardados allá mientras se desatan los eventos de las 7 copas. Pero para que se puedan desatar los eventos, debe necesariamente estar los santos que pasaron la gran tribulación y vencieron, pero que sufrieron mucho en ese momento, tienen que estar en el mar de cristal para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Esto es así porque la Biblia lo anuncia de esta manera. En consecuencia, nuestro planteamiento es que si la iglesia no está toda levantada, es decir, toda dispuesta en cuerpo para pasar el tiempo de la gran tribulación, sino que solamente estarán los santos que estén vivos en ese momento, entonces la bendición sería exclusivamente para los santos que estén vivos, y los que murieron anteriormente no recibirían esta promesa, no recibirían esta bendición. De hecho, Juan ve, mejor dicho, un número muy grande que no podía contar Israel, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que a él le preguntan de dónde han salido ¿estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Juan le dice que él no sabe, y entonces su interlocutor le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y son a quienes se les extiende el tabernáculo, y además son a quienes se les permite estar delante de Dios sirviéndole de día y de noche. Si esto fuera exclusivamente para los santos que estén vivos durante el tiempo de la gran tribulación, entonces la gran mayoría de la iglesia no tendría este privilegio.
Y además de esto tenemos que reconocer que no se menciona ningún otro grupo en la Sagrada Escritura. Es decir, no se dice que los que murieron antes están en este lugar, guardados aquí, pero los que pasaron por la gran tribulación son los que están en esta parte sirviéndole a Dios, pero que al final todos se reunirán. Eso no lo dice en ninguna parte. No lo podemos inferir tampoco. De tal manera que lo que nos queda es reconocer que los que están delante de la gran los que están delante de Dios, que pasaron por la gran tribulación, es toda la iglesia, porque Dios seguramente pues le va a dar la oportunidad a toda la iglesia de que tenga el privilegio de estar delante de él. El punto de controversia es el siguiente, que primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Allí nos hemos basado para hacer todo el análisis que presentamos en el primer video, reconociendo que la palabra primero lo que significa es de primerísimo orden, es decir, que no puede haber nada que suceda antes de eso, sino que los dos eventos que están concatenados, es decir, la resurrección y el arrebatamiento, de los dos eventos, lo primero que tiene que suceder es la resurrección y posteriormente el arrebatamiento. Pero también decíamos que no hay nada que nos indique a nosotros que la resurrección y el arrebatamiento son eventos inmediatos. Es decir, ocurre la resurrección e inmediatamente después del arrebatamiento y ambos ascienden al encuentro con el Señor. Bueno, no hay nada que nos diga que esto es así. Si esto fuese cierto, lo que sostiene la Iglesia evangélica es que la resurrección y el arrebatamiento se producen después de la gran tribulación y son eventos simultáneos. La Iglesia evangélica dice que después que ocurran todas las cosas sobre la tierra, los que se quedaron, dicen ellos, los que se quedaron, resucitarán en ese momento. Y los que no se quedaron estarán en los cielos esperando este momento. Los que se quedaron resucitarán junto con los que estén vivos, serán subidos. Ese es el planteamiento de la Iglesia evangélica, cosa que no se puede sostener a través de la Escritura. No hay nada que nos demuestre que esto es así. Pero lo que realmente va a pasar es que los eventos ocurrirán con la Iglesia acá en la tierra, y luego, después que ocurran los eventos, después que ocurra todo esto, ambos ascenderán y se encontrarán con el Señor en el aire, como dice la palabra. La razón por la cual decimos nosotros es que primero tiene que ocurrir la resurrección, es por la promesa que está hecha, que aparece en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis 15. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice primera a los Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. En este punto tenemos que entender lo siguiente: la segunda venida del Señor no es un acontecimiento directo que ocurre de una vez. Solemos enseñar nosotros que la venida del Señor es en dos tiempos, en dos momentos. El primer instante, el primer momento, es la aparición del Señor en las nubes para encontrarse con los suyos. Este es el momento del arrebatamiento, no de la resurrección, del arrebatamiento, es decir, cuando todos los que estaban aquí en la tierra, que son de Él, suben para encontrarse con Él en las nubes, en el aire. Como bien dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto ocurre y sube los santos y se encuentran con el Señor. En ese momento el Señor no pisa la tierra, sino que recoge a los suyos, los encuentra y los recoge y se los lleva a los aposentos donde han de estar.
En el transcurso de este evento, entre el arrebatamiento y llegar a los aposentos, tiene que producirse el juicio en el cual se desecha la parte mala de la iglesia, es decir, entendamos lo siguiente, que según hemos explicado en otros videos, también lo voy a explicar acá. En este momento en el mundo hay dos líneas generacionales. Una línea que vino por Adán, que es la línea santa, que es a imagen y semejanza de Dios, cuyo primer exponente pues fue Adán y después de Adán Set. Y de allí todos los demás que vinieron hasta José, el padre adoptivo del Señor. Luego está la otra línea generacional que es la de Caín. Esto viene porque Caín es hijo de Satanás. Ambas líneas generacionales estuvieron en la tierra separadas, pero hubo un momento en que se mezclaron. Los que de corazón siguen siendo fieles a su padre Satanás, ellos se introdujeron dentro de la iglesia de Dios con el fin de destruirla. Ese era su propósito. Para ello cambiaron parte de las escrituras, modificaron textos, cambiaron los nombres verdaderos de Yahweh para Dios y de Yahshua para el Hijo, y colocaron los nombres falsos de Jehová y de Jesús. Y así hicieron algunas modificaciones. También son ellos los que han introducido el modernismo dentro de la iglesia, los que han introducido doctrinas de demonios como la prosperidad o la declaración, el decreto, llamar a las cosas que no son para que sean. Todas estas cosas son doctrinas de demonios que fueron introducidas en la iglesia para confundir a los santos y llevarlos para el infierno. Ese es el propósito del diablo. Bueno, cuando se produzca la resurrección, ellos también van a resucitar, porque Dios en su fidelidad a todo el que confesó el nombre, a todo el que dijo creer, Dios le dio de su Espíritu Santo y le dio la oportunidad de ser parte de los bienes venideros. Sin embargo, en ese momento, cuando se produzca el arrebatamiento, todos serán llevados a juicio y cada uno será juzgado conforme a las cosas que hizo. Y la iglesia mala, la que introdujo todas estas cosas, será desechada, que son los que Mateo 25 llama los malditos, nunca os conocí, y serán sacados y llevados al infierno. Y la iglesia verdadera, que es la iglesia buena, pasará a los aposentos mientras se desata la ira de Dios sobre la tierra. Bien, después que pase esto, el Señor regresa a la tierra a gobernarla por 1000 años, y en ese momento sí la pisa, cuando Él venga con sus santos a gobernar la tierra por 1000 años. Entonces esta es la segunda parte del evento de su regreso. La primera parte es las nubes para el arrebatamiento, el juicio, las 7 copas de la ira, y luego la segunda parte es el descenso, pisar la tierra para gobernarla por 1000 años. Entonces cuando Pablo nos dice en primera a los Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Que el Maestro mismo descenderá del cielo, Él no está haciendo esta aclaratoria acá de los dos tiempos en los eventos, sino que lo pone como un evento único. El Señor desciende del cielo, pero ya hemos mencionado cuáles son los procesos. Ahora bien, primero es el arrebatamiento, la ida a los cielos, como ya dijimos, las copas de la ira, y luego descender sobre la tierra. En esos procesos se va a verificar lo siguiente, que es lo que Pablo menciona acá. Primero tenemos que viene una aclamación, un grito potente, con voz de mando, dice, según vemos acá, ¿no? En esta llamada que está acá en el punto 1, acá encontramos lo siguiente, dice, es la Keleusma, y es un grito de mando, es una orden que el Señor está dando, ¿no? Es una orden. Entendemos que en esta orden el Señor está diciendo, pues pudiera estar diciendo, levántense, por ejemplo, levántense, es la hora, levántense, con una voz potente, ¿no?
se lo está ordenando a todos los que murieron que son de él, levántense. Luego, el segundo evento es la voz del príncipe de los mensajeros, que es la voz del primer ángel o del arcángel que está en los cielos, el más importante ángel de todos los ángeles, también da una voz. Junto con esta voz es el sonido de la trompeta, que es la última trompeta y es la que anuncia la venida del Señor, ¿verdad? Como por ejemplo nos dijo Mateo 24, que el Señor vendría después del sonido de la trompeta. Es la última trompeta de las 7 que han de sonar en el Apocalipsis. Esa es la aparición. Dice que en ese momento se ve la señal del Hijo del Hombre en los cielos y se produce su descenso. Pero Él llegará, en su descenso, llegará a un punto en los cielos, no tocará la tierra, porque ya dijimos que Él toca la tierra es cuando viene a gobernar por 1000 años. Entonces, pero en ese proceso se han de escuchar todas estas cosas, ¿no? Todas estas voces. Bien, este es el punto más interesante de todo, porque es con la voz que se produce, es la voz la que le dice a los muertos que han de resucitar. Quiere decir entonces que la voz tiene que ser oída por los muertos. Quiere decir entonces que lo primero que va a ocurrir es la voz del Señor, ¿verdad? ¿En qué momento se produce la voz? No lo sabemos, ciertamente no. No hay nada que nos indique. Sí, lo que sí sabemos es que tiene que producirse en ese momento de los grandes eventos sobre la tierra de la semana 70 y el inicio de la ira de Dios. En ese tiempo, en ese lapso, tiene que producirse, pero todo tiene que coincidir. La iglesia tiene que estar preparada para ascender, para que luego venga el momento de desatar la ira de Dios. Pero la iglesia asciende es después del último evento de la semana 70. Justo cuando está la maldad sobre la tierra, en ese momento la iglesia va a ascender a la presencia del Padre, ¿no? Eso lo tenemos claro. Que la iglesia tiene que estar acá en la tierra, viva, toda despierta, toda levantada para ser juzgada. Ya lo mencionamos en nuestro video previo a porque Pedro dijo que todos han de ser juzgados en carne. Esto lo mencionamos ya. Pero veamos este texto también de Pedro, que es muy interesante y está en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ahí dice: pero si alguno padece como mesiánico, es decir, como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique al Elohim en ese nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen a las buenas noticias de Elohim? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Esto fue escrito por Pedro, porque en aquel momento la iglesia estaba siendo perseguida y hay algunos que quizás estaban quejándose por esto, ¿no? Entonces Pedro le está dando a entender a ellos que esa persecución viene por el juicio. Claro, lo que pasa es que Pedro no sabía que iba a haber la interrupción de 2000 años del tiempo de la gracia. Pero esa interrupción es un paréntesis, porque la persecución primera se tiene que unir a la persecución última. En consecuencia, lo que Pedro dijo en aquel momento es válido también para esto. Él está diciendo que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, que somos nosotros, porque somos casa de Dios. Dios habita en nosotros. El juicio tiene que comenzar por nosotros. Pero comienza por nosotros no para destruirnos, sino para que quede en evidencia muy claramente cuál es la iglesia mala, perversa de la que les hablaba hace un momento y cuál es la iglesia buena. Es decir, cuáles vienen por la línea de Caín, que tienen que ser desechados, y cuáles vienen por la línea del nuevo nacimiento, la línea generacional de Yeshua, que es por medio de la fe, que esos van a ser premiados porque su conducta, obviamente, así lo
justifica, pero es que además es que ellos pues han pasado por la gran tribulación y no han negado el nombre del Señor. Luego, este punto de Pedro es muy, muy, muy interesante. Otros versículos que justifican que la iglesia esté acá para sufrir la gran tribulación está en lo que dijo Pablo a los tesalonicenses, que aparece en el capítulo 2, versículo 1. Dice: nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las comunidades de Yahweh a causa de su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y aflicciones que están soportando. Esto da muestra evidente del justo juicio de Elohim, para que sean ustedes tenidos por dignos del reino de Yahweh, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo que Elohim retribuya con aflicción a los que los afligen a ustedes, y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Esto sucederá cuando el Maestro Yahshua con sus poderosos mensajeros se manifieste desde el cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro Maestro Yahshua. Ellos recibirán el castigo de destrucción eterna y exclusión de la presencia del Maestro y de la gloria de su reinado, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en medio de sus consagrados y ser admirado por todos los que creyeron, y ustedes creyeron nuestro testimonio, dice Pablo. Entonces, el punto controversial acá también se muestra claramente, por cuanto el propósito de que la iglesia sufra en la gran tribulación es para dar justa retribución, como dice el verso 6, que Dios dará justa retribución y aflicción a los que los afligen a ustedes. Pero el versículo 7 es aún más importante, porque dice: y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Es decir, que hay un reposo, como bien nos dice la carta a los hebreos, que está anunciado al pueblo de Dios, y este reposo, dice el verso 7, viene como consecuencia de la tribulación que se ha vivido. De manera que si el reposo viene por la tribulación, ¿cómo quedarían entonces fuera los que ya murieron? Tienen que estar en pie para ese momento. Luego, este reposo, este premio será dado cuando el Maestro Yahshua regrese. Un premio que le será dado a los que pasen por la gran tribulación y la soporten por la tribulación. Entonces, ¿cómo quedaría fuera la iglesia que ya ha muerto? Esta es la pregunta. Bien, vamos a ver lo de las voces. Habíamos hablado que se producirán unas voces en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando se escuchan las voces? En Juan 5:25 en adelante dice: en verdad les digo que viene el tiempo y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Esto es porque primero resucitarán los que murieron en Cristo. Los que no seguirán de largo para el juicio que viene después de los 1000 años. Esos son los que no van a oír. Pero los muertos en Cristo oirán la voz. Entonces dice el verso 28: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien, es la iglesia verdadera, la iglesia que sí creyó y dio testimonio a la verdad, saldrán a resurrección de vida. Pero los que practicaron el mal, es decir, la iglesia mala, la iglesia que no es de Dios, la iglesia que es por los descendientes de Caín, resucitarán para juicio y para condenación. Entonces, toda la iglesia se levantará cuando escuche la voz. Ahora, cuando escuche la voz no significa que es cuando ya Él bajó y vino aquí a la tierra. Ellos escucharán la voz en algún momento, como ya hemos dicho, que se producirá durante los eventos de la semana 70. Lo más seguro es que sea previamente a los eventos más desastrosos de la gran tribulación, que corresponden al
estos 45 días finales corresponden a la gran tribulación. Entonces la iglesia debería resucitar, toda la iglesia, al comienzo de del inicio de los 45 días finales. Resucitarán para pasar los 45 días de la gran tribulación acá. Eso es lo que yo logro interpretar de esto, ¿no? Pero el tiempo solamente lo sabe Dios, no lo sabemos nosotros. En consecuencia, no creo yo que haya contradicción, porque ciertamente cuando se levantan los que han de resucitar, ya el Señor está listo para descender y es muy probable que ya pues el misterio haya sido descubierto y se pueda visualizar lo que ocurre en los cielos. Ya ha sido descorrido el velo y ya se puede ver al Padre y se puede ver al Hijo, y los que están en las tumbas escucharán la voz del Señor. En ese momento se produce la resurrección 45 días antes del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que pues no hay contradicción. La palabra de Dios tiene que cumplirse tal cual como está escrita. Los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, 45 días antes del arrebatamiento, y luego ambos serán levantados para estar en la presencia del Señor. Así pues que no hay ninguna confusión posible. La iglesia ha de resucitar 45 días antes del arrebatamiento. Ha de estar aquí en la tierra para pasar toda la iglesia junta el lapso de la gran tribulación. Y luego después de esto será arrebatado y recibir la recompensa que el Señor tiene preparado. No solamente el galardón, nos encontraremos con el Señor, ya eso de por sí es un galardón, encontrarnos con Él y ser aprobados y estar con Él eternamente es lo máximo, no queremos otra cosa. Sin embargo, la Biblia dice que luego del juicio vendrá el galardón, pero hay promesa, dice que los que pasen la gran tribulación, el tabernáculo, es decir, la habitación de Dios será ampliada, será extendida para recibirlos a ellos, a nosotros, pues yo espero estar ahí si Dios quiere. Luego dice además que ellos le sirven de día y de noche, y por último dice que ellos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero.